No sé qué decir, no sé qué ofrecer, cómo expresar hoy mi gratitud. Canto una canción como suelo hacer y va a terminar, mas tú eres fiel. Hoy levanto mi voz y adoro una y otra vez. No tengo más que un aleluya, aleluya. Sé que mucho no es nada digno para un rey, solo puedo decir aleluya, aleluya. Tengo una razón en mi corazón que siempre será tu nombre adorar. Hoy levanto mi voz y adoro una y otra vez. No tengo más que un aleluya, aleluya. Sé que mucho no es nada digno para un rey, solo puedo decir aleluya, oh buen corazón, no te detengas y alza tu voz. Como un león ruge tu adoración, vamos a alabarlo. Oh buen corazón, no te detengas y alza tu voz. Como un león ruge tu adoración, vamos a alabarlo. Oh buen corazón, no te detengas y alza tu voz. Como un león ruge tu adoración, vamos a alabarlo. Hoy levanto mi voz y adoro una y otra vez. No tengo más que un aleluya, aleluya. Sé que mucho no es nada digno para un rey, solo puedo decir aleluya, aleluya.
Dios del cielo y tierra, desde el principio nos amó. Formados a su imagen, reflejamos su esplendor y su corazón lleno de bondad comprobó en la cruz: de mi lado está. Somos los hijos y las hijas de Dios, y en cualquier lugar el Padre muy cerca está. Él nos conoce y nos ama igual, y aunque fallemos, Él nunca nos dejará. Somos los hijos, somos las hijas de Dios. Su amor ha derramado, somos los hijos del Rey. Y en su misericordia llama al débil y al infiel, y su corazón lleno de bondad comprobó en la cruz: de mi lado está. Somos los hijos y las hijas de Dios, y en cualquier lugar el Padre muy cerca está. Él nos conoce y nos ama igual, y aunque fallemos, Él nunca nos dejará. Somos los hijos, somos las hijas de Dios. Cuando las mentiras vienen hacia mí, recuérdame que pertenezco a ti. En medio de tanta oscuridad, recuérdame que a mi lado estás. Cuando las mentiras vienen hacia mí, recuérdame que pertenezco a ti. En medio de tanta oscuridad, recuérdame que a mi lado estás. Cuando las mentiras vienen hacia mí, recuérdame que pertenezco a ti. En medio de tanta oscuridad, recuérdame que a mi lado estás. A
Somos los hijos y las hijas de Dios. Y en cualquier lugar el Padre muy cerca está. Él nos conoce y nos ama igual. Y aunque fallemos, Él nunca nos dejará. Somos los hijos, somos las hijas de Dios. Hola, es un gozo poder estar contigo nuevamente el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar y quiero darte la bienvenida y las gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nuestro deseo es que puedas estar con alguien más, que puedas compartir este tiempo, este momento de alabanza a Dios, este momento de aprendizaje y de enseñanza, realmente con otras personas, que puedas desarrollar una comunidad a tu alrededor y poder juntos crecer, poder juntos aprender de la palabra de Dios, poder juntos disfrutar quizá de alimentos o de un tiempo ameno, y que Dios realmente pueda hacer una obra a través de cada uno en donde quiera que estemos. Y estamos estudiando una serie especial titulada Amor Real, porque ahora precisamente estamos en un mes que es muy popular porque es el día, no el día, pero el mes en el cual se celebra el amor. Ese amor único, ese amor especial que cuando empezamos quizás una relación con otra persona, y recuerdo años atrás, ¿no? Empezamos a tener ese tipo de sentimientos, esas emociones donde sientes mariposas en el estómago, donde te empiezan a sudar las manos, donde al estar al lado de esa persona te pones nervioso, no te salen las palabras claras, donde cuando hablan todo suena bien, no ves ningún problema, no hay ningún problema, no hay ningún desacuerdo, nada te ofende, nada te molesta de la otra persona, ese sentimiento especial, ¿no? El amor. Pero hablamos un poquito de cómo eso cambia después de un tiempo, donde esas cosas que antes no veías, ahora las ves y te molestan, ¿no? Donde el ronquido de la persona en la noche te despierta y te desanima y te molestas, o de repente te molestas porque hace algunas cosas que no te gustan, cómo se cepilla los dientes, cómo hace ciertas cosas en la casa, o quizá porque no limpian como tú lo haces, o porque dejan todo tirado, ¿no? Porque el carro no puede estar limpio por más que trates, ¿no? Yo sé que hay cosas que quizás hacemos ya en una relación, ¿no? De pareja por un tiempo, donde quizás esos sentimientos, esas emociones que en un momento nos hacían sentir especiales, ya no lo hacen sentirse de esa forma, o donde quizás cosas que antes ignorábamos o no veíamos, ahora sí tienen algo que nos hacen sentir diferente, y vemos entonces que cuando hablamos de un amor real, no estamos hablando realmente de sentimientos, porque sentimientos es algo que cambia en nuestra vida muy a menudo y que puede cambiar muy fácilmente. Si nos basamos a nuestros sentimientos, realmente nos vamos a meter en problemas, porque como humanos nuestros sentimientos cambian, y eso no es un amor real. Y en esta serie que estamos hablando del amor real, realmente solamente lo podemos encontrar a través de Dios y a través de su palabra. ¿Cuál es ese amor real y verdadero? Y hay un pasaje que estamos usando como base, y estamos estudiando más bien en estas próximas semanas el pasaje de Primera de Juan, capítulo 4, y ahí vamos a ver y a profundizar en lo que el amor real es y lo que nos llama a hacer, ¿no? Y lo que hace en nosotros. Pero este pasaje en el versículo 10 dice lo siguiente: en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio
para quitar nuestros pecados. Vemos entonces claramente que el amor verdadero está en Dios, viene de Dios porque Él nos amó primero. Dios fue el que nos mostró su amor. Dios es la fuente del amor real. Dios es amor y Él nos ama de una manera especial, nos ama incondicionalmente. Y la semana pasada dijimos y hablamos del hecho que Él nos ama incondicionalmente. Él nos ama a pesar quizá de nuestras faltas, a pesar de lo que hayamos hecho, a pesar de lo que nuestro pasado pudo haber sido, a pesar de nuestros errores, a pesar de que quizá continuamos fallando, a pesar de lo que quizás otras personas puedan decir de nosotros, a pesar de todo eso, Él nos ama. Obviamente, el pecado nos va a separar de Dios, pero a través de Cristo Jesús, como lo vimos y como lo estudiamos, ¿no? En el versículo 9, dice que Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo al mundo. ¿Y lo envió para qué? Para que tengamos vida eterna por medio de Él. Entonces, Él hizo posible que ese pecado pudiera entonces ser saldado en nuestras vidas, para que pudiéramos entonces tener acceso al Padre directamente y poder experimentar de su amor, ese amor real. Entonces nos demostró que Él nos amó a nosotros primero, y eso es un amor real, es un amor incondicional que solamente viene de Dios, que solo encontramos en Dios, que solo existe en Dios a través de Jesucristo. Y ese pasaje clave al final de ese versículo 10 en 1 de Juan 4 dice que Él nos amó, que envió a su Hijo Jesucristo para quitar nuestros pecados. Y esa realmente es la razón por la que Él envió a Jesucristo. Nos lo envió porque nos ama, porque lo dijimos al principio, Él nos ama incondicionalmente, pero tenía que hacer posible poder hacernos llegar y poder mostrarnos su amor y recibir su amor y nosotros amarle a Él de la misma manera, y por eso fue que Cristo Jesús lo hizo posible. Y vamos a continuar leyendo entonces en esta carta, en primera Juan 4, vamos a continuar entonces en el versículo 11, el versículo que le sigue. Fíjate lo que dice: queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Y voy a detenerme ahí un momento. Aquí Juan está diciendo, ya que ustedes pueden ver cuánto Dios los amó, cuánto Dios los ama, ¿no? Que envió a Jesús, entonces ya experimentaron su amor, ya pudieron tener la oportunidad de recibir ese amor de parte de Él, ya has sentido y experimentado su amor en tu vida. Entonces ya que todo esto ha sucedido, entonces sin duda alguna, dice, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Es una expectativa en nosotros que entonces esto debe de suceder. Debemos amarnos los unos a los otros, y el día de hoy vamos a hablar de este amor real que Dios nos da y que nos está llamando a nosotros a amar a los demás, amarnos los unos a los otros. Y de nuevo aquí Juan está asumiendo que nosotros ya hemos recibido este amor, ya lo hemos experimentado en nuestra vida, ya lo sentimos, ya lo entendemos en nuestra vida porque lo has experimentado. Entonces dice que tú entonces estás llamado y también debemos de amar a los demás. Y ese término, esas palabras en particular, se quedaron muy en mi pensamiento por un momento mientras estudiaba este pasaje, donde decía también debemos. Ya que experimentaron el amor de Dios, entonces también debemos. Y cuando estudié el significado de ese término debemos, ¿no? Está diciendo que es deber, obviamente, pero dice es comprometidos, dice es nuestra tarea, es estar en deuda. Entonces, por lo mismo que estamos en deuda por lo que Él nos ha hecho, por lo que Dios nos ha mostrado a través de su amor, entonces estamos llamados a amar a los demás. Es un compromiso, es nuestra tarea, nuestra responsabilidad. Tenemos ese compromiso con Dios de amar a los demás, tal y como Él nos amó a nosotros. Es un compromiso que tenemos con Dios. Y yo recuerdo cuando mis hijos eran más pequeños, que obviamente como todo niño, como cualquier hermanito y hermanita o hermanitos o hermanitas, habían pleitos, ¿no? Siempre había alguien que hacía algo y resultaba un niño regañábamos a uno y no al otro, corregíamos al uno al otro. Entonces mi esposa Jessica llegaba un momento en el cual, al no saber realmente quizás
quién tenía la razón, porque siempre puede haber uno que está instigando al otro y el otro simplemente reacciona, ¿no? Y no vamos a entrar en debate quién lo hace, porque obviamente sabemos los chiquitos son los que están instigando, ¿no? Son mentiras, a veces también son los grandes. Pero mis hijos, entonces cuando ese momento llegaba, yo recuerdo que Jessica, mi esposa, les decía algo a ellos, les decía: abrácense por 45 segundos o abrácense por un minuto. ¿No? O sea, estaban en ese pleito, en ese momento en el cual no querían saber el uno del otro, no se toleraban el uno al otro. Y era aquí una manera de tener que decir, te tienen que amar porque se tienen que amar, porque son hermanos y solo se tienen el uno al otro, y es un compromiso de amarse el uno al otro. Y les decía: abrácense por 45 segundos o por un minuto, ¿no? Y yo creo que era algo que se veía chistoso, pero yo creo que les impactó de una manera de entender ese compromiso a amarse, a pesar de que quizás puedan estar molestos el uno con el otro, quizás podrían estar enojados el uno con el otro, pero era ese compromiso a amarse por sobre todas las cosas. Y sabes, ese es el amor que Dios de alguna manera espera de nosotros, es ese compromiso a amarlo a Él también, al nosotros amar a los demás. Y si seguimos leyendo el versículo 12 de 1 Juan 4, dice: nadie más jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Nos está diciendo que si nos amamos los unos a los otros, entonces significa que Dios vive en nosotros. Esta es otra, en otras palabras, está diciendo, es la evidencia de que Dios vive en ustedes, es la evidencia que Dios vive en nosotros, y más importante aún, es la evidencia de que Dios existe para aquellos que no conocen de Dios o que dudan de Dios. Si Él realmente existe o no en nosotros, amar a los demás es la evidencia de que Él es real, porque nadie le ha visto, y si nadie lo ha visto, entonces ¿cómo pueden saber que existe? ¿Cómo pueden saber que Dios realmente es real y que existe? Y vemos entonces la tremenda responsabilidad que tenemos como hijos de Dios a amarnos los unos a los otros, a amar a los demás. Y ese versículo dice ahí, ¿no? Su amor llega a la máxima expresión en nosotros. La versión de la Reina Valera dice que su amor se ha perfeccionado en nosotros. En otras palabras, está diciendo que ese amor está llegando a ser completo, está llegando a ser perfecto en nosotros, se completa, culmina, llega al máximo de lo que puede llegar ese amor en nosotros cuando nosotros hacemos lo mismo, cuando amamos a los demás. Y en el tiempo, en la época de las Olimpiadas, que es, casi que cada año, porque a veces son, sabemos las Olimpiadas tradicionales cada 4 años, pero después están las Olimpiadas de nieve, y después están las Olimpiadas de no sé qué más, y es casi que cada año hay Olimpiadas de algo, ¿no? Pero hay algo en particular que a mí me llama la atención siempre cuando estamos viendo las Olimpiadas. En la competencia que es de clavados, donde está está el atleta, ¿no? El que va a hacer la competencia y brinca de ese trampolín y da ciertas vueltas y cae al agua. Y salen 3 gotitas, salen 4 gotitas, ¿no? Y siempre lo curioso para mí es que los resultados, entonces, de 10, sale uno con un 8.6, sale otro con un 7.9, sale otro con un 8.8. Y honestamente, yo no sé de eso, ¿no? Pero yo me pongo a pensar, pero si ese clavado estaba perfecto, ¿por qué no sacó un 10? ¿Por qué no fue un perfecto? Siempre es como que hay algo, es que hubieron 3 gotitas de más, ¿no? Yo no sé qué están viendo, qué es lo que ellos están basándose, cómo es que ellos pueden medir un clavado para ver, de darle una asignación. Obviamente ellos son expertos y saben de lo que están catalogando, saben lo que están evaluando, y por lo mismo lo hacen. Pero si aplicamos eso en nosotros, ¿no? Como hijos de Dios, y el mundo a nuestro alrededor quisieran medir cómo es de grande el amor de Dios, cómo ellos pueden medir, o cómo podemos medir el amor verdadero, el amor real, cómo podemos medir el amor de Dios, probar que existe en este mundo. Yo creo que nosotros como hijos de Dios entendemos el hecho que Dios dio a su Hijo, y podríamos pensar, ¿qué más prueba necesitamos, ¿no? ¿Qué más necesitamos? Basta con ver que Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo, a sacrificar a su Hijo
por nosotros. O sea, ¿qué más necesitamos? Basta con ese sacrificio para ver lo mucho que Él nos ama. Pero al estudiar este pasaje, nos está diciendo que ese amor se perfecciona, se hace completo, llega al máximo de la expresión que puede expresarse el amor de Dios. Podemos llegar al máximo de ser la expresión del amor de Dios cuando nos amamos los unos a los otros. O sea, pensaríamos que basta con ese sacrificio, pero aquí nos está diciendo que eso se perfecciona, ese amor aún se completa más al nosotros amarnos los unos a los otros. Y no solo eso, da la evidencia de que Dios es real, da la evidencia de que Él existe cuando somos esa máxima expresión de su amor. Y el mejor ejemplo que yo te puedo dar con eso es lo que sucede cuando, como pareja, te casas y hay un amor entre ustedes, y finalmente quizás entonces llega un hijo o una hija, ese primer hijo o primera hija, o varios hijos, ¿no? Porque todos son realmente este significado, pero te podría decir que viene a ser como esa expresión de amor, ¿no? Entre esa pareja. O sea, la máxima expresión de su amor, de representación de su amor, puede ser un hijo, puede ser una hija, pueden ser los hijos o van a ser las hijas, más cuando se parecen a ti, ¿no? Cuando tienen ciertas expresiones de uno o del otro, y podríamos decir que ese bebé, esos hijos, esa hija, son esa máxima expresión del amor entre esa pareja. Es lo mismo que sucede con Dios. Nosotros, cuando nos amamos los unos a nosotros, entonces su amor llega a ser esa máxima representación y expresión del amor de Dios. Dice que se perfecciona, viene a ser completa al nosotros amarnos los unos a los otros. Por eso Juan dice un poquito más adelante, ahí en esa misma carta de 1 Juan, capítulo 4, pero luego ahora versículos 20 y 21. Dice, si alguien dice amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos, a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Aquí lo dice nuevamente y usa ese mismo término, deben amar también. Deben, de ese mismo verbo, de estar comprometidos, de que es nuestra tarea, que es esa deuda que tenemos con Dios, por lo mismo debemos hacerlo, el amarnos los unos a los otros. Y aquí está diciendo entonces nuevamente que si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a quienes no podemos ver? Y luego está diciendo que los que odian a su hermano, y quizás tú dices, bueno, pero yo no odio a nadie. Quizás no les amo, pero no significa que no les odie, ¿no? Porque esa palabra, ese término de odiar suena como muy, muy duro. Pero cuando vemos y entendemos lo que significa odiar, y ese término que significa en griego miseo, dice que es aborrecer, es detestar, es amar menos. Y quiero que hagamos un ejercicio ahí donde tú estás el día de hoy. Si estás solo, ok, pero si estás con alguien más, este es el ejercicio. Sin ver a tu alrededor quién está a tu lado, quién está. Tú mantén los ojos hacia adelante y vas a levantar una ceja para no dilatarte, ¿no? Pero vamos a hacer en base a ese significado de odiar. ¿Cuántos aquí entonces y cuántos ahí hay alguien que tú aborreces? Porque ese es el significado de odiar. No lo odias, pero dices aborreces. ¿Aborreces a alguien? Levanta tu ceja. O, ¿qué tal detestar? ¿Detestas a alguien? ¿No puedes tolerar estar al lado de esa persona? ¿Detestar? Ok, seguramente esta sí vas a poder levantar ambas cejas. Dice los que es amar menos. Entonces, ¿a quién o a quiénes amas menos que a ti mismo? Te lo voy a dejar para que pienses un momento. Pero yo puedo decir que todos, lo más seguro, tenemos una de esas tres opciones en nuestra vida, y por lo mismo nos estamos dando cuenta que no necesariamente el odio es ese sentimiento de una venganza o algo malo contra la persona, pero quizás es de aborrecer, de no amar a la persona, y eso ya estás mostrando cierto odio. A pesar de que decimos que amamos a Dios, porque estoy seguro que ahí donde tú estás, tú dices que yo amo a Dios. Pero aquí nos está diciendo, pero el que odia a otro creyente, esa persona es mentirosa.
Nos está llamando entonces mentirosos si no amamos a los demás en la misma manera que Dios nos amó a nosotros. ¿Sabes? Se nos hace difícil amar a otras personas, se nos hace difícil amar a los demás, especialmente a las personas que quizás nos hacen daño, a las personas que no nos tratan bien, a las personas que quizás constantemente nos ofenden o a menudo nos ofenden o quizás nos ofendió una sola vez y solo eso tomó para ya no amar a esa persona. A veces dentro de nuestra propia familia puede suceder eso, ¿no? El hecho de que se nos dificulta amar y es triste que eso llegue a suceder. Pero aquí este versículo 20 nos está diciendo, si no amamos a quienes podemos ver, entonces ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y de nuevo, yo creo que es importante que como hijos de Dios entendamos que estamos llamados a amar a los demás. Y lo dijimos al principio, eso va a dar evidencia de que Dios es real. Al nosotros amar llegamos a ser esa máxima expresión del amor de Dios en nuestras vidas. El amor se completa, se perfecciona al nosotros amar a los demás. Y dices, ok, bueno, está bien. ¿Cómo vamos a amar? ¿Cómo debo amar? ¿Cómo es que amamos a los demás? Y la Biblia también nos da muchas maneras, pero hay dos maneras claras que Jesús nos dice y les dijo a sus discípulos que eran la manera que nosotros debíamos amar. La primera de ellas nos dice que debemos amar a los demás como a ti mismo. Y eso lo hemos oído. Y en Mateo 22, aquí los fariseos estaban tratando de hacer caer a Jesús, le estaban tendiendo una trampa y le hicieron esta pregunta: ¿cuál es el mandato más importante, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento más importante en la ley? Y él les responde que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y eso es cierto, debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero aquí luego, ahí en Mateo 22:39, él les dice algo más en el versículo 39. Dice, y hay un segundo mandamiento que es igualmente de importante. Y dice, es ama a tu prójimo como a ti mismo. Vuelve a decirnos nuevamente que debemos amar a nuestro prójimo y la manera es como a ti mismo. Y sabe, los fariseos no lo estaban haciendo, por eso fue que Jesús les dio ese mandamiento igual a ellos. Y también de alguna manera lo hacen nosotros, porque quizás tampoco nosotros lo estamos haciendo. El amar a nuestro prójimo, el amarnos los unos a los otros como a nosotros mismos. ¿Cómo es que tú te amas a ti mismo? ¿Cómo tú te amas? No sé si te has puesto a pensar realmente en el hecho de que pues tú te amas muy bien, ¿no? Te das de comer, te vistes, te das tus lujitos, ¿no? Mira, esto es algo chistoso, pero mira esta gráfica. Yo creo que eso es lo que entendemos por cómo nos amamos, ¿no? Nos amamos de esta manera. O quizás es más fácil hacerte esta pregunta o entender la pregunta de esta manera. ¿Cómo te gustaría o cómo es que te gusta que otros te amen? Que otros te traten, ¿no? Quizás con respeto, con paciencia, con compasión, especialmente con comprensión, ¿no? Que sea amablemente, diríamos que con cariñito, ¿no? Yo creo que si somos honestos, a todos nos gustaría ser tratados de esa manera. Eso es lo que a nosotros nos gustaría sentir de todos, ¿no? Que nos amaran de esa manera. Y Jesús nos está retando entonces a que nosotros hagamos precisamente eso con los demás, que amemos a los demás de la misma manera que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y vaya que sí sabemos amarnos a nosotros mismos. Estoy seguro que muchos de nosotros lo hacemos muy bien, el amarnos a nosotros mismos. Pero ahora piensa un momento en cómo estás tratando a los demás. ¿Estás tratándoles de la misma manera? ¿Cómo les hablas? ¿Cómo eres con ellos? ¿Cómo te refieres a ellos? Vemos que el llamado de Dios es en amarlos como si fuera a nosotros mismos. Ámalos como si fuese a ti mismo. La segunda manera que Jesús nos llama y nos dice que debemos amar a los demás es amar a los demás como yo los amé. Jesús nos dio el ejemplo de cómo nosotros debemos amar a los demás. Nos estaba diciendo la instrucción de amar a nuestro prójimo, ¿no? Y nos está diciendo que eso debemos hacer, y aquí nos está diciendo que lo hagamos como Él nos amó a nosotros. Y Él nos amó incondicionalmente. Lo hablamos la semana pasada. Hablamos de cómo realmente Dios nos amó a nosotros primero y nos llama a hacer lo mismo. Pero en Juan 13, Jesús está diciéndole a sus discípulos, Él les está diciendo que ya está llegando la hora en la cual Él debe de volver con el Padre
pero les está diciendo a ellos aquí y les vuelve a resaltar este mandato en Juan 14, versículo 34 y 35. Y les dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Nuevamente aquí les dice que va a ser la evidencia, que va a ser esa prueba para el mundo de que son sus discípulos, de que Dios existe, de que Dios es real. Entonces vemos que estamos llamados realmente a amarnos los unos a los otros tal como Él nos amó a nosotros primero. ¿Cómo fue que Jesús nos amó? Bueno, Él entregó su vida por nosotros, Él se sacrificó por nosotros, estuvo dispuesto a morir por nosotros, es un amor sacrificial. Y Él murió para que todo aquel que en Él crea sea salvo. O sea, lo hizo para darnos esa oportunidad de que todos pudiéramos acercarnos al Padre. Es un amor incondicional. ¿Amas así realmente a los demás? ¿Amas de esa misma manera como Dios nos ama a nosotros? ¿Cómo es que Dios nos ama? El amor de Dios nos perdona, nos acepta, nos conforta, nos da fuerza, no se rinde, nos anima, no es demandante, es paciente, es noble. Ese es el amor de Dios y ese es el amor que Él está diciendo que nosotros debemos de tener por el prójimo. Es el amor que debemos de tenernos los unos a los otros. Entonces nosotros estamos llamados a amarnos los unos a los otros porque es la evidencia y la prueba que Dios es real y Él existe en nuestra vida. Y debemos amar a los demás de la misma manera que Él lo hizo. Y nos dice, ámense como a nosotros, como a ustedes mismos, amémonos como a nosotros mismos y que los amemos como Él nos amó a nosotros. En la manera que Él nos mostró ese amor, nosotros debemos hacer lo mismo. Y esa es la manera entonces en la cual las otras personas, los que no conocen del amor de Dios, podrán ver el gran amor de Dios en sus vidas, a nosotros amar a los demás. Nuevamente, el versículo 11 y 12 con el cual empezamos estudiando el día de hoy, en 1 de Juan 4, dice: queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Es la máxima expresión, llega a perfeccionarse, es completa, es perfecta al nosotros amar a los demás. ¿Tú te imaginas lo que sucedería en el mundo si todos amáramos al prójimo de esa manera? Si todos nos amáramos los unos a los otros en la manera que Dios desea. Yo creo que el día de hoy tú puedes pensar, y quiero que lo hagas en un momento. Piensa cómo tú puedes empezar a hacer una diferencia hoy y cómo puedes empezar a amar a tu prójimo de esa manera, como Jesús lo hizo, como tú te amas a ti mismo, como has experimentado ese amor de Dios. Yo creo que el reto en nuestras vidas hoy, como hijos de Dios, es entender que tenemos una responsabilidad y que debemos amar a nuestro prójimo para poder dar testimonio y poder dar evidencia de que Dios vive en nosotros y de que Él es un Dios real en nuestra vida. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias porque en tu palabra podemos encontrar una guía, podemos encontrar dirección para poder vivir una vida que no solamente te agrade y que sea correcta delante de ti, Señor, pero una vida que también va a ser de bendición en nuestras vidas, una vida que pueda ser conforme al propósito y a tu plan para nosotros, Señor, en esta tierra. Padre, gracias porque tú nos mostraste cuánto nos amas, porque tú nos mostraste y tú nos amaste a nosotros primero al enviar a Jesús para poder hacer posible el tener una relación contigo y poder entonces acercarnos y tener la oportunidad de experimentar tu amor. No solo de saber que nos amas, pero experimentar tu amor. Padre, y el día de hoy nos recuerdas que entonces nosotros tenemos un compromiso contigo. Un compromiso de poder amar a los demás, de poder amarnos los unos a los otros, tal como tú nos has amado. Tal, Señor, como tú nos dices en tu palabra, como Jesús lo modeló y como nos dices
como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Yo sé que todos sabemos cómo amarnos, todos anhelamos que otros al tratarnos sea con amor. Señor, hoy ayúdanos a poder realmente amar a nuestro prójimo de la misma manera, a poder amarnos los unos a los otros. Vamos a cometer faltas, vamos a ser imperfectos porque somos imperfectos, Señor. Pero ayúdanos a que tu amor, que es paciente, que es duradero, que es compasivo, también se manifieste en nosotros de esa manera y podamos ser igual, podamos ser comprensivos, podamos ser compasivos, podamos entender que todos vamos a fallar y así poder ofrecernos amor y poder realmente ser esa máxima expresión de tu amor en nuestras vidas y para el resto del mundo y poder saber que tú eres un Dios real. Padre, gracias por tu amor incondicional en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y brevemente, amigos, solo quiero recordarte que el enemigo va a tratar por todos los medios posibles de evitar que nos amemos. Más bien, él prefiere que nos peleemos, que estemos en desacuerdos, que estemos enemistados, que estemos divididos. Es mucho más fácil de esa manera y el enemigo desea eso en nuestras vidas, pero vemos que Dios nos está llamando. Es un compromiso que tenemos con Él y si entendemos y hemos experimentado su amor, sabemos que estamos llamados a hacer lo mismo y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, amarnos los unos a nosotros. Así que yo te animo a que te fortalezcas. Recuerda que Él está con nosotros, Él promete estar siempre a nuestro lado, Él nos sostiene en su mano en todo tiempo. Nada más nos está diciendo, hijo mío, confía en mí. Confía en el plan de Dios, confía en su voluntad, confía en Él el día de hoy y veamos lo que Él va a hacer a través de cada uno de nosotros en esta próxima semana. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto.